SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 desde el Teatro Calderón de Valladolid, a pocas horas de que empiece aquí la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Acabamos de escuchar la pasión con la que habla su director, Javier Angulo, porque esta tierra es tierra de cultura, es tierra de humanismo, de pensamiento, conocimiento. Es la ciudad de Delibes, de Rosa Chacel, Concha Velasco, Lola Herrera, la ciudad en la que vivió Cervantes, en la que murió Colón, la ciudad que vio nacer a Felipe II, que vio casarse a los Reyes Católicos, la ciudad del orgullo fasero, de los pavos reales del Campo Grande, la ciudad del pan, lechuguino, candeal, de Canteros, de la Barra de Riche, la ciudad de los abisinios, la ciudad que sin tener mar sí tiene playa y la ciudad en la que siempre llueve cuando hay Seminci. De hecho, es la ciudad que tiene 4 estaciones: verano, invierno, la de tren y la de autobuses. Y la ciudad en la que si quieres faltar a alguien como Dios manda, tienes que hacerlo con una palabra: pelele. Que, por cierto, acaba en le de leísmo, como tiene que ser en esta tierra. Muchísimas gracias, Valladolid. Muchísimas gracias, Castilla y León. Gracias. Aquí a mi lado en Valladolid, Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo Simón. Buenas noches. Profesor de Ciencia Política de la Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, Simón? Bien, gracias. Y Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Rico, buenas noches. Buenas noches. Esto va por los tres. Y desde la redacción central de la cadena SER, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches, Marina. Buenas noches, Aimar. El día en que Giorgia Meloni ha anunciado la composición del nuevo gobierno de Italia, que enseguida vamos a analizar, mientras aquí el gobierno de coalición ha salvado el primer gran escollo para aprobar sus últimos presupuestos. Quiero agradecer a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad. Así que Sánchez llega a la tramitación de la mano del bloque de la investidura, aunque los socios avisan de que queda mucho que negociar. Aitor Esteban. La negociación sigue abierta. Confiamos que esas conversaciones puedan dar sus frutos en los próximos días. El PNV ha conseguido renovar la ley del cupo. Esquerra no hace referencia en su comunicado a la reforma del delito de sedición. Reclama inversiones y avances en la ley de vivienda. Un viernes en el que el PP ha criticado la excepción ibérica cuando los 27 han acordado estudiar su ampliación a toda Europa. Cuca Gamarra, eso sí, ha evitado hoy llamarlo timo. Lo que está claro es que la excepción ibérica nos está saliendo muy caras a los españoles. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de euros a los bolsillos de los franceses. Solo lo ha sugerido. La Comisión va a estudiar también poner un tope al gas. Alemania ha cedido, aunque Scholz mantiene sus reservas. Solo una candidata de momento ha anunciado su intención de ser la nueva primera ministra de Reino Unido, es Penny Mordaunt, aunque el temor de los conservadores es que Johnson dé el paso. Todo esto el día del primer gran cambio que trae la ley de memoria ya en vigor. Pues ya no es Valle de los Caídos, Valle de los Cuelgamuros. Entonces ahora, ¿cómo se llama? Valle de Cuelgamuros. El Valle de Cuelgamuros, desde hoy, aunque a los visitantes todavía les choque este primer paso para resignificarlo. El 14 de noviembre es la fecha en la que Trump está citado a declarar ante el comité que investiga el asalto al Capitolio y que ha encontrado evidencias abrumadoras, dicen, de que orquestó un plan para anular las elecciones. Por desacato, por no declarar precisamente, su ex asesor Steve Bannon ha sido condenado hoy a 4 meses de cárcel. Ante el juzgado, lo escuchábamos, ha tachado de ilegítimo el gobierno de Biden. Y un viernes en el que se ha cerrado cualquier posible vía penal contra Jesús Linares, el cura al que exalumnos de un colegio de La Salle acusan de abusar de ellos, ha muerto a los 90 años. Y me ató las manos, me acostó de lado, me dijo, así estarás más cómodo, y cerró la puerta con llave. Y a partir de ese momento llegó la noche más larga de mi vida de niño. Entré niño y salí superviviente de cosas. Alejandro Palomas nos contó aquí en Hora 25 su experiencia. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25. Sería más fácil comenzar por la verdad que contar historias que nos puedan alejar. A pesar de todo me da igual, voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Mira, Javois, te voy a poner los dientes largos. Quiero que escuches, quiero que te cierres los ojos ahora mismo y te hagas una idea de cómo es este Teatro Calderón desde el que estamos emitiendo esta noche Hora 25. Mario Alejandro, Lo que pasa es que noches. estoy cerca, estoy a 1 hora y algo. Sí, espera. Escucha esto, Mario, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hoy estáis en un edificio que es también un emblema de Valladolid. Tiene 158 años de historia. Fue inaugurado en 1864. Por fuera neoclásico, con su soporte
portales y sus ventanales. Por dentro, un microuniverso para la veneración de las artes escénicas. Fue remodelado casi por completo en 1999, reconstrucción a la que se adelantó unos años antes, en 1991, un hallazgo sorprendente, el de una biblioteca oculta que custodiaba casi 4.000 volúmenes. Su corazón es la sala principal de estilo italiano, con una armadura que había sido pensada para otro teatro que les sonará, el Liceu de Barcelona. La desechamos porque aquí somos así. Puede acoger a 1.141 espectadores en butacas y palcos de color granate. Y el espectáculo en esa sala no está solo en el escenario. Suspendida del techo cuelga una gran lámpara de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, de 1.000 kilos de peso, 30.000 piedras engarzadas, 153 puntos de luz y 9.280 vatios. Lámpara que seguimos encendiendo, sin y con excepción ibérica. Javois, lo mucho que has disfrutado tú aquí en Pucela, ¿eh? Oh, mucho, mucho. La última vez hace solo unos meses, en un concierto ahí de Nacho Vegas, con María San Miguel y con mis amigos del colectivo Laica, que todavía, por cierto, debe seguir tocando Nacho por ahí porque fue una noche interminable. Igual alguien se lo encuentra. Yo siempre me lo paso muy bien en los sitios en los que no se espera del todo que me lo pase bien. Puedes decir o puedes pensar, un gallego en Valladolid, el alma atlántica, esa morriñenta en la meseta. Bueno, son pamplinas, ¿no? Yo soy de Pontevedra. Yo soy de ciudades de piedras viejas. Nunca me lo paso bien en sitios que no lleven 6 siglos abiertos. Y cuando creces, lo único que necesitas ya es un poco de amor para sentirte parte de algo. Directamente cuando envejeces, lo único que le pides a la vida para estar bien es que no te toquen los huevos. Y en mi caso todavía me queda un poquito por envejecer, así que solo pido un poco de amor. Y a un tipo que escribe y que creció subido a los periódicos, es imposible pedirle que no quiera, aunque sea un poco, aunque no tengan su poco de amor, a la ciudad de Miguel Delibes y de Francisco Umbral. Estoy sonando muy tribunero, ya lo sé, pero estoy diciendo la verdad. La verdad a veces es populista, Aimar. La verdad a veces es populista, pero lo que no voy a hacer es callarme. Disfrutad mucho de la Seminci. Dice José Luis Garci... Seminci, Javois, Seminci. De la Seminci. Seminci. Entonces tengo ahí esa pena, ese rollito semi-italiano. Dice José Luis Garci... Es que, te lo juro... Vente, Javois, vente que no lo vas a arreglar ya. Soy la persona que peor pronuncia los nombres que conozcas. O sea, puedo dar una lección sobre pronunciación. Digo silles. Se meten conmigo porque digo silles en vez de... Sal de ese charco ya, Javois, sal de ahí. Venga. No, que todavía no llega a la rodilla. Espera. Dice José Luis Garci que el cine es una vida de repuesto. Y a mí me parece la definición más asombrosa y romántica que yo he escuchado nunca sobre el cine. Así que tantas vidas de repuesto tengáis como años os queden y que sean muchos en la pantalla y fuera de la pantalla. Sería más fácil comentar por la verdad. Sería más fácil comentar por la verdad. Un besazo, Javois. Chicos, pasadlo bien, chao. Sería más fácil comenzar por la verdad. Hora 25. Aimar Bretos. Italia tendrá gobierno mañana dirigido por la ultraderechista Giorgia Meloni. Tras las turbulencias de los últimos días, por esos coqueteos prorrusos de Berlusconi, bueno, mucho más que coqueteos, pero tras esas turbulencias que habían amenazado con descarrilar la negociación de gobierno, Meloni ha aceptado esta tarde el encargo del presidente de la República, Mattarella, encargo de formar un nuevo ejecutivo, y mañana tomará posesión como primera ministra. Ella, sus dos vicepresidentes... Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente del Consiglio. Antonio Tajani, de Forza Italia, y Matteo Salvini, de la Liga. Es bastante evidente lo que hace Meloni al nombrar a estos dos hombres fuertes, cada uno de un partido, vicepresidentes, pero también les da una cartera. Al uno le da, a Tajani le da la cartera de Exteriores y a Salvini le da competencias en Guardia Costera. Les da competencias
competencias para que tengan algo que hacer y no sean solo vicepresidentes políticos y estén intentando ocupar espacios que realmente los quiere todos para ella, Meloni. Vámonos a Roma. Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Debía ser el gobierno de los mejores, según anunció Meloni. Salvo excepciones, es el gobierno de los mejor situados en cada uno de los 3 partidos de la coalición de derecha. 9 ministros de los posfascistas de Fratelli d'Italia de Meloni, 5 de la derechista Liga de Salvini, 5 de Forza Italia de Berlusconi, de los populares europeos en Italia, y solo 5 no son políticos, son técnicos, seguramente sugeridos por el presidente de la República Mattarella, los más importantes en Interior, Sanidad y Trabajo. Preocupan especialmente 3 ministerios. Economía, con Giorgetti de la Liga, que profesionalmente es un gestor administrativo, un comercialista en italiano. Infraestructuras, con Salvini, también de la Liga, que asumirá las competencias de la Guardia Costera italiana, responsable de los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. Y Exteriores, con Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, que lo primero que ha hecho ha sido agradecer el apoyo a Berlusconi, de quien no ha tomado distancia por sus declaraciones sobre Putin. Letta, líder de la oposición del Partido Democrático, ha señalado, al conocer los nombres de los ministros, que la única novedad histórica es que por primera vez una mujer presidirá la mesa del Consejo de Ministros. La toma de posesión mañana a las 10, el relevo de ministros a las 11 y a las 12 el primer Consejo de Ministros. Esta es la agenda para mañana, 22 de octubre. Fecha con un significado especial para los nostálgicos del fascismo. Se cumple un siglo exactamente del inicio de la marcha sobre Roma, con 20.000 camisas negras del fascio de combate dispuestos a tomar la capital italiana. Es historia, es pasado, pero para muchos dirigentes del nuevo Ejecutivo es una fecha simbólica. El hasta ahora primer ministro Draghi ha recibido muchos mensajes de arrivederci y, visto lo visto, ha comentado... sull'arrivederci le ho detto grazie. Buenas noches. Buenas noches, Joan. Pablo Simón, ¿qué mensajes manda Meloni con esta composición de gobierno? A ver, yo creo que aquí hay 2 elementos fundamentales a destacar. El primero es que tenemos que acostumbrarnos a no sorprendernos por el hecho de que la extrema derecha participe o gobierne en Italia. Y lo digo por la siguiente razón. Si, por ejemplo, vemos al presidente del Senado, La Russa, que es un posfascista claramente ligado al movimiento fascista italiano y también a Forza Nazionale, realmente él ya había sido ministro de Defensa con Berlusconi. Realmente lo que estamos viendo aquí es una fórmula que tiene elementos de continuidad y elementos de cambio. La extrema derecha ya ha sido copartícipe de gobiernos en Italia. Lo ha sido con Forza Nazionale, lo ha sido con Fini, lo ha tenido. Lo que ha cambiado aquí, y este es el elemento de diferencial que hay, es el maridaje de esos ingredientes. Es decir, la extrema derecha ahora es la que pilota el bloque. Pero es que estamos en una posición paradójica en la que consideramos que el partido de Silvio Berlusconi es derecha moderada, cuando en ningún momento hemos tenido ese planteamiento cuando él estaba en los ejecutivos en Italia y, por cierto, los ejecutivos más estables de todos. Por tanto, lo que tenemos que acostumbrarnos es a que vamos a ver continuidad en la política italiana por lo que toca a los aspectos que se dan allí cuando gobierna la derecha, es decir, políticas muy a favor de los negocios, es decir, muy pro-business, y por eso precisamente van a hacer bajadas masivas de impuestos, quieren dejar el IRPF con un único tramo, quieren dar bonificaciones a las empresas, quieren quitar el subsidio y las rentas básicas que están desplegadas sobre todo en la zona del sur de Italia, que es donde está la gente más pobre y era promesa electoral en 5 Stelle, y luego dureza en el tema migratorio y ultraconservadurismo en temas sociales. Pero es que esto ya lo hemos visto en Italia en el pasado, lo vamos a ver más reforzado, más fuerte, pero quiero recordar que esto no es algo novedoso, que es que la normalización de la extrema derecha en Italia lleva 20 años en curso, y yo creo que eso no deberíamos olvidarlo. Y segunda cuestión, el tipo de perfiles. Yo aquí destacaría probablemente un perfil sobre todos, que es el de Tajani. Tajani, de hecho, podemos contar una anécdota, que es el único ministro italiano que tiene una calle en España. Antonio Tajani tiene una calle en Gijón, que se la pusieron en el año 2015 porque él, cuando era vicepresidente del Parlamento Europeo, medió para que no cerraran una fábrica de amortiguadores allí, de la multinacional Tenneco. Y en agradecimiento se le ha puesto una calle. O sea, quiero decir que es un poco llamativo. Pero esto ya nos da a entender una cosa de por qué lo han colocado a él como exteriores. Porque él va a realizar un ejercicio masivo de lo que podríamos denominar blanqueo o normalización o estabilidad cara a Europa de este nuevo gobierno de extrema derecha que hay en Italia. Mandar confianza a los
socios europeos. Él tiene una red que no la tendría cualquier otra persona si no fuera ministro de Exteriores. Él va a intentar normalizar y tranquilizar en la idea de que nosotros somos atlantistas, vamos a seguir apoyando por unanimidad las sanciones a Putin, esto no va a cambiar, pero son perfiles que son difícilmente intercambiables. Y dos datos más, por cierto. El hecho de que, por ejemplo, decimos Piantedosi, ministro de Interior, es alguien que es independiente. Hombre, redactaba los decretos de seguridad para Salvini cuando estaba la Liga gobernando. Por ejemplo, a ver si lo digo bien, Sineguliano, que es ministro de Cultura. Bien, es un periodista que está ligado a Fratelli d'Italia. O sea, esto lo vamos a decir, no, hay 5 independientes. Hombre, si rascamos un poquito, los independientes los ha colocado alguien, ¿no? Morillo. Sí, pero es verdad que en ese juego de equilibrio han buscado perfiles independientes que en cierta manera blanqueen a un gobierno que tiene como cabeza a Meloni, a Berlusconi, que no esté en el gobierno, hemos visto lo que manda, porque es el que ha llevado las riendas de la negociación hasta el último momento, y a Salvini, que ya ha conocido y sabemos sus postulados radicales. Es verdad que vamos a tener que ver cómo Italia intenta convencer al resto de Europa de que no hay peligros, porque creo que sí que lo hay. Claro que lo hay. Tenemos a Berlusconi, que ha estado haciendo carantoñas con Putin hasta el último momento y poniendo en aprietos la formación del gobierno. Tenemos al presidente de la Cámara de los Diputados, a Lorenzo Fontana, que es otra persona que ha criticado abiertamente las sanciones a Rusia. Tenemos una grieta importantísima porque Italia es un país puntal de la Unión Europea, un país importantísimo, y no nos podemos permitir pues ningún tipo de fisura que ponga en riesgo la unidad que hasta ahora hemos mantenido frente a Rusia en una guerra que además está siendo cada día más cruel y más dura, ¿no? Y con un Putin cada vez más acorralado que va a ir a más. De hecho, el propio Draghi, que no creo que sea sospechoso el hombre de ser de ultraderecha, hoy mismo en el Consejo Europeo ha hecho una llamada a que Italia es un país respetable, y Meloni también ha dado un mensaje de que estamos plenamente en la Unión Europea con la cabeza alta. Bueno, cuando estamos en manos de Meloni para preservar esa unidad, hombre, es para tentarnos la ropa, aunque en Italia lleve normalizándose la extrema derecha mucho tiempo. Y lo último, desde luego, que Meloni será la primera mujer que preside el gobierno italiano, pero no es garantía para las mujeres en ningún caso, y no es garantía de paridad en su gobierno. De 24 carteras, que ya está bien, nosotros tenemos 22, que hemos dicho que tampoco andamos cortos, solo hay 6 mujeres. O sea que ella es muy defensora del feminismo, creemos que no va a ser. Rico. Bueno, Simón, lo bueno de las calles es que igual que te las ponen, te las quitan. O sea, que espero que en Asturias se empiecen a tomar nota, ¿no? A ver, yo todo este debate de los independientes, o sea, lo entiendo, es muy periodístico, me parece una cosa absurda. Quiero decir que si tú aceptas formar parte de un gobierno donde hay un partido de extrema derecha, un partido de extrema derecha y un partido posfascista, pues si eras independiente, has dejado de ser independiente. Con lo cual, a mí esas etiquetas me sirven de bien poco, ¿no? Yo creo que ha sido interesante el proceso de formación del gobierno, porque ha demostrado, bueno, los analistas italianos que realmente saben sobre política italiana, no es mi caso, pero bueno, consideran, yo creo que Berlusconi obviamente es el polo más débil y el que les puede generar más polémicas, y durante ese proceso de formación, bueno, se ha demostrado doblemente, ¿no? Por un lado, con sus palabras explicando que Putin es un gran amigo suyo, pero también porque ha perdido la batalla por conseguir el Ministerio de Justicia. Era su gran obsesión, por razones obvias que no hace falta explicar, que estuviese controlado por una persona de su partido, y bueno, y eso no ha sido así, ¿no? Para mí eso, bueno, pues ha sido interesante dentro del proceso. Dicho lo cual, es verdad que la propia Meloni había sido ministra en su día y que la extrema derecha había estado en el gobierno, formando parte del gobierno. Ahora hay realmente un gobierno de extrema derecha tricolor, ¿no? Y esto sí que es novedad. Las 3 fuerzas que participan son realmente de extrema derecha, ¿no? Con algún matiz. Pero bueno, lo importante ahora son las políticas que van a desarrollar. Yo no sé lo que va a ocurrir, los nombres no tienen grandes sorpresas. Salvini probablemente preferiría volver a ser ministro de Interior que de Infraestructuras, donde bueno, pues podrá tener menos foco mediático, pero lo importante ahora es lo que hagan. Para mí los nombres bueno, tienen una importancia relativa, y desde luego si hacen
lo que ha comentado Simón, pues Italia irá por muy mal camino. Ojo que Salvini no consigue interior, que era lo que él quería, pero sí consigue infraestructuras, fomento de infraestructuras, y de ese departamento dependen los puertos, el control de los puertos. Y al final va a ser el que levante o baje el pulgar respecto a que una barca rescatada, un Open Arms, por ejemplo, pueda entrar o no en puerto. Bueno, en Italia echa a andar el gobierno, mientras en Reino Unido lo que empieza es el proceso para intentar componer un gobierno. I've lived in Portsmouth all my life. It's a military city with a proud history. Esta mujer es la primera candidata oficial a liderar el Partido Conservador tras la dimisión de Liz Truss. Se llama Penny Mordaunt, formaba parte del gobierno de la ex primera ministra. Ha publicado un vídeo de campaña en su canal de YouTube diciendo mi verdadero yo y tal. Bueno, confirma que se presenta. Ella se lanza la primera, es un intento claro por ocupar espacios, por coger ventaja frente a los que parece que van a ser sus rivales. Por un lado, Rishi Sunak, exministro de Economía, que en principio es el favorito de los diputados conservadores, y Boris Johnson, más popular entre los votantes, pero no tanto a nivel interno, no tanto hasta el punto de que se lo cargaron hace 3 meses y medio esos mismos diputados que ahora en teoría tendrían que apoyarle. Los aspirantes a encabezar el partido tienen que reunir el apoyo de al menos 100 diputados Tories antes del lunes. Esto quiere decir que como mucho va a haber 3 candidatos, posiblemente no lleguen ni a 3. Simón, ¿te atreves a una apuesta? No, en absoluto. Vale. Además sería absurdo que lo intentara, porque realmente probablemente es posible, y esta es mi hipótesis, ¿no? Sabiendo que hay más de unos 340 diputados, puedes tener un número máximo de 3 porque no puede haber más avales. Lo más probable es que si el tercero está muy lejos haya una concentración en 2, y parece ser que las quinielas apuntan de manera preventiva a un Sunak-Johnson. Y yo creo que esto es muy interesante porque realmente está perfilando el gran dilema que tiene el Partido Conservador. Como probablemente sepa la audiencia, ahora mismo en las encuestas el Partido Laborista le saca 30 puntos al Partido Conservador. Esto supondría que el primer partido de la oposición en el Reino Unido pasaría a ser el Partido Nacionalista Escocés, ¿vale? Para que la gente se haga la idea, es como si aquí el segundo partido fuera el PNV, ¿vale? Porque el PP queda por detrás, para que nos hagamos un poco a la idea de lo que eso supone. Y para solucionar la crisis en el Reino Unido, realmente la única forma de hacerlo es con que se fuera el partido Tory a la oposición, se recompusiera, se rehiciera, hubiera una mayoría Labour, repensaran cómo van a gestionar el Brexit, gestionar la crisis económica y ya está. Pero hay un viejo dicho en ciencia política que es que los pavos no votan a favor de la Navidad, porque claro, los van a matar, ¿no? Entonces ocurre exactamente lo mismo con los diputados Tories. Saben que si su partido va a elecciones, mucha gente se va a quedar en el paro. Entonces, mejor buscar otro relevo y otro reemplazo. Y en verdad, Sunak y Johnson son la decisión sobre en torno a qué temas quiere el Partido Conservador que pivote su salvación. ¿Temas económicos o temas culturales? Es decir, ¿vamos a tratar de presentarnos otra vez como un partido que sabe gestionar bien la economía, que puede transmitir solvencia, que no vamos a entrar en aventurerismos? ¿O Brexit, deliver Brexit, somos capaces de hacerlo? Fíjate que en las elecciones que ha habido desde que hubo Brexit, 2016 ha habido 2, en el 17 Theresa May palmó en las elecciones la mayoría que tenía y terminó más débil, porque toda la campaña fue sobre este impuesto que la llamaron la Demen's Tax, porque se equivocaron, quería subir los impuestos a la gente para que tuviera asistencia sanitaria en casa. Bueno, todo fue sobre economía y el Labour le comió la tostada. Cuando hubo la elección de 2019, todo sobre qué fue. Brexit, yo arreglo el Brexit, por lo tanto tiro para adelante. Y ahora hay una tensión entre estos dos temas, porque el tema de conversación en el mundo Aymar ha vuelto a cambiar. Y ahora lo que le preocupa a los británicos, más allá del Brexit y de que todo eso está sin resolver, es la economía. Protestas sociales en la calle, inflación disparada, problemas con los transportistas en Calais, cómo gestionamos la frontera con Irlanda del Norte, esto que implica, para hacerte a la idea, Aymar, Reino Unido tenía el 90% del PIB de Alemania en 2016, ahora tiene el 70%. Es que es brutal. Es que India le ha pasado por delante a Reino Unido en términos de PIB nominal. O sea, es una decadencia autoprovocada y acelerada por la parálisis de un partido que tradicionalmente ha sido central en la política de Reino Unido y que se está inmolando en directo. Enrico. Bueno, eso de que los pavos no votan a favor de la Navidad, pregúntale a Albert Rivera, porque no lo debía saber. Quiero decir que le habría venido bien la lección. Hay pavos que sí que votan a favor de la Navidad. Yo por aportar algún otro ángulo, yo creo que es fundamental no olvidar qué ha pasado, por qué ha fracasado, ¿no? Quiero decir, la agenda ultraliberal, ¿no?, de bajada de impuestos porque sí, a los más ricos, ¿no?, y la política de recortes sociales ha hecho algo realmente prodigioso, que es que en un mes y medio
Truss haya perdido el apoyo de su propio partido, ¿no? Los británicos están acostumbrando a elegir primeros ministros que no salen de las urnas. Esto yo creo que también hay que destacarlo, es una normalidad democrática, ¿no? El Financial Times, que no es un órgano, un medio socialcomunista, ¿no? Hoy, lo leo, hablaba del creciente déficit democrático y la falta de competencia demostrada por este gobierno lamentable. Esto lo dice prácticamente la Biblia de los conservadores y desde luego de la City y de ese mundo, ¿no? Bueno, yo creo que son todos aspectos que es importante tener en cuenta y que estaría bien que se tomase nota también aquí, ¿no? Cuando se repiten bueno, pues cuestiones simplistas, del dinero está mejor en los bolsillos del ciudadano. Bueno, no, porque con el dinero en el bolsillo del ciudadano no puede pagar la educación de los hijos, no puede pagar un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ahí ha fracasado. Yo creo que esas lecciones ojalá las aprendan los políticos y si no los ciudadanos. De todas maneras, Rico, ahí, y lo planteábamos ayer ya, ahí hay un debate que es interesante y es... a Liz Truss no se la carga su partido porque al partido no le gustaran las medidas de Liz Truss. A Liz Truss se la cargan los mercados y el partido se pone nervioso porque los mercados deciden que esta señora tiene que caer. Entonces, ¿qué estaría diciendo la izquierda si fuera un gobierno de izquierdas al que los mercados tumban? En este momento la izquierda está absolutamente callada porque le parece muy bien lo que han hecho los mercados porque se han cargado a una señora de derechas. Pero en otros momentos históricos, cuando los mercados a quien quitaban eran a primeros ministros de izquierda o intentaban quitarlos, ahí se decía, qué escándalo que el mundo financiero tenga la capacidad de torcerle el brazo a alguien elegido democráticamente por un parlamento que tenía toda la legitimidad para elegir y para mantener a esa señora. Sí, bueno, a ver, yo no sé lo que diría la izquierda. Es verdad que tu razonamiento es correcto. Para ser exactos, tampoco se le han cargado los mercados. Se ha unido todo el tema de la reforma fiscal, efectivamente, que ha sido un fiasco y ahí han intervenido los mercados. Y luego también los líos internos que han tenido en el propio Parlamento, donde no han sabido explicar medidas bueno, pues absolutamente divisivas dentro del propio partido conservador, como el tema del fracking, ¿no? Que fue el último espectáculo de esta semana. O sea que yo no sé lo que diría la izquierda. Yo lo que sé es que lo que han dicho los mercados, precisamente, es que han tirado a la basura, a la papelera de la historia, la servilleta de Laffer, famosa. Y entonces hay gente que sigue con la servilleta. La servilleta de Laffer es la teoría según la cual, sin ningún tipo de prueba empírica, cuando tú bajas los impuestos terminas recaudando más porque se mueve más la economía. Eso es. Bueno, no solo prueba empírica a favor, prueba empírica en contra, como ocurrió con el gobierno de Reagan en los años 80 en Estados Unidos, que precisamente lo que se demostró era lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que han sido los suyos, lo cual lo hace más llamativo. Yo creo que no es comparable a las cacerías que hubo de los mercados contra determinados países antes o tras la crisis del 2008, ¿no? Morillo, ¿cómo lo ves? Hombre, es de poca fe que en Andalucía todavía somos capaces de creernos que la servilleta, la culpa del Laffer funciona, que hemos quitado los impuestos a los ricos porque así vamos a enriquecer a los pobres, porque va a venir mucha gente con mucho dinero allí a empadronarse y eso va a generar un dinamismo en la economía que nos vamos a salir del mapa. En fin, es verdad que yo puedo aportar poco, solamente mi mirada atónita a lo que pasa en un gobierno como el de Reino Unido, el gobierno británico, que es pues, lo más sólido de la democracia, la cuna del parlamentarismo. Es increíble lo que les está pasando, esta sucesión alocada de primeros ministros, la posibilidad, que sé que es remota porque necesita esos 100 apoyos, pero que Boris Johnson esté otra vez ahí, la inconsistencia detrás, que a mí me parece increíble, pero yo creo que es verdad que no va a ocurrir, pero los partidos deberían de asumir que en unas circunstancias así lo único que hacen, Pablo, es alargar su agonía. Yo creo que si abrieran las urnas el resultado sería posiblemente mucho mejor, aunque fuera una derrota estrepitosa, de lo que puede ser alargando esta situación agónica, perjudicial para una sociedad que lo está pasando muy mal, porque hay un momento de crisis económica muy duro y además aquí hay un plus. Yo no digo que el que venga sea ilegítimo, porque es un mecanismo
democrático, elegido por los parlamentarios, pero es verdad que el plus de legitimidad que te da el voto directo a las urnas de los ciudadanos y lo que la sociedad ha elegido, cuando además hay cierta desesperación, ¿cómo va a ser lo mismo? Es muy complicado de mantener esta situación. Simón. Sí, y de hecho, sin lugar a dudas, va a haber muchísima presión para la convocatoria electoral y probablemente, de nuevo, a esto que hablamos de los mercados, esa mano que está por ahí sobrevolando, va a intentar presionar porque, desde luego, hay incentivos para la estabilidad. Pero, de todas maneras, metemos un elemento o un ingrediente más a la ecuación. Es que Liz Truss era profundamente inútil. Es decir, ¿cómo puedes anunciar una rebaja fiscal sin notificárselo al Banco de Inglaterra? Es decir, no había notificado al Banco Central que iba a hacer una bajada masiva de impuestos para que le diera siquiera un informe diciéndole tenga usted cuidado porque esto puede generar un ataque especulativo que termine devaluando la libra. O sea, metamos también esto, que a veces la gente es idiota y se equivoca. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acogernos esta noche aquí en el Teatro Calderón. Muchas gracias. Bienvenidos. Es una suerte para Valladolid tener un festival como la Seminci. Bueno, es una suerte, pero bueno, como todas las cosas que tienen tantos años, 67 años, pues la suerte es un ingrediente, pero también mucho trabajo, una respuesta enorme de la ciudad que vive el festival, que se identifica con la muerte. Porque la Seminci no es un festival de grandes estrellas, aunque las tenemos de vez en cuando en la alfombra, pero sobre todo es un festival de buenas películas y de público muy entendido y que vive el cine con mucha intensidad, ¿no? Yo creo que esa es la seña de identidad de Seminci. Oiga, que yo no sabía que había sido usted actor. Siempre que venís a Valladolid, siempre me sacáis este tema. Como cada vez venimos uno distinto. Sí, Francino me lo hizo también en la Seminci, no sé si del año pasado o hace 2 años. Sí, fui actor de teatro 11 años. Comparto eso con Toni Cantó. Es lo único, ¿eh? Ha terminado Toni Cantó ahora de presentador en una tele de estas que tienen por ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Alcalde, la jefa de Cultura de la SER nos decía hace unos minutos, Pepa Blanes, que se nota cuando una ciudad tiene festival de cine porque sus salas están mucho más llenas durante todo el año. Y eso en Valladolid es una realidad. Es una realidad, pero bueno, también en el cine... O sea, quiero decir, los tiempos han abierto cines que habían cerrado, por ejemplo, aquí. Sí, lo que pasa es que, bueno, seguimos conservando cines pues con mucho sabor. Aquí hay uno bien cerquita, el Casablanca, que es un cine con un sabor muy especial, ¿no? Pero también en esto, digamos que las grandes firmas nos han ido un poco arrollando, ¿no? Los multicines se han ido haciendo con el control. Pero bueno, lo que sí está claro es que aquí hay mucha afición al cine y que a pesar de las plataformas, pues seguimos yendo a las salas, ¿no? ¿Cómo ve la situación económica, alcalde? Desde las gafas de un alcalde que ve al final a sus vecinos y ve lo que entra y lo que no entra. Bueno, hombre, vamos a ver, yo creo que nosotros, yo aquí tengo un problema, ¿no? O una ventaja, y es que la ciudad de Valladolid vive un momento económico muy bueno, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una tasa de paro 4 o 5 puntos por debajo de la media y ahora estamos en un proceso de llegada de industria, ¿no? Es un país en el que las industrias pues son escasas y que cuando se vive pues un momento como este, en el que están a punto de empezar a construirte una fábrica, te anuncian la llegada de otra, es un momento muy esperanzador dentro de un contexto mundial y europeo muy complicado. Pero bueno, nosotros yo creo que miramos al futuro en este momento con mucho optimismo. Estas fábricas de las que me habla, ustedes han aprobado esta semana la licencia de obras de una de las 2 grandes fábricas, que es de una empresa de vehículos eléctricos. ¿Esa fábrica se va a construir sí o sí ya? Hombre, han comprado el suelo, nos han presentado el proyecto y después de 10 meses de trámites tienen ya la licencia para construir. Nos dicen que en unos días empezarán ya a construir la fábrica. Eso no tiene marcha atrás. ¿De cuántos empleos hablamos? 2.000 empleos directos. ¿E indirectos? Bueno, vamos a ver, aquí en este caso, en el caso de Valladolid, hay que hablar de empleo inducido,
que es como en cualquier sitio, el empleo industrial normalmente dicen que crea 3 empleos inducidos en otros sectores, pero aquí se da la particularidad de que además están los empleos de la cadena de proveedores, porque una de las razones por las que Switch Mobility se instala en Valladolid es porque aquí hay un corredor desde Burgos hasta Valladolid, Burgos-Palencia-Valladolid, en el que hay un número de proveedores del sector de la automoción muy grande y se van a nutrir de ellos. Por tanto, calcular los empleos indirectos es difícil, pero entre 3 y 4 empleos indirectos por cada empleo directo industrial creado, ¿no? ¿Y esta planta de Switch Mobility para cuándo va a estar en acción, digamos, con capacidad de contratación? A ver, ellos han anunciado que entran en producción en el año 2023, finales, ¿no? Por fortuna, es una fábrica muy sencilla. La gente no conoce mucho el proceso de construcción de un autobús. Los autobuses son puramente artesanales, están hechos a mano de la primera hasta la última pieza, ¿no? Se montan a mano. Yo estuve hace poco en Irizar, en una empresa en el País Vasco que tiene una fábrica estupenda, quizá probablemente es la puntera que hay en España, una de las punteras de Europa, y la verdad es que sorprende mucho porque es una nave bonita, una nave muy vistosa, con tecnología en las oficinas y demás, pero lo que es la planta de producción es un proceso artesanal desde que se empieza a ensamblar la primera pieza hasta que se acaba el autobús, que suele tardar en torno a 3 meses. Un autobús tarda mucho tiempo en construirse, ¿no? Entonces, bueno, es una inversión relativamente pequeña para el volumen de empleo tan grande que crea, ¿no? Y luego está la otra fábrica de la que me hablaba, que esta es una fábrica de baterías, Innovat, que esta está más en el aire todavía, alcalde. Esta estamos en el proceso en el que estábamos más o menos por estas fechas el año pasado con Switch, ¿no? Estamos ya a punto de la decisión final. Yo creo que va a caer de este lado. Todo lo que nos llega es que el proyecto va a salir adelante. Próximamente tendremos otra vez aquí a la gente de la empresa, en una semana, 15 días, y bueno, probablemente antes de fin de año tendremos la implantación cerrada. Llevamos muchos meses trabajando, el suelo está elegido, es un suelo que en parte es municipal, con todos los requerimientos que nos han pedido, hay acuerdo de todas las administraciones, en fin, yo creo que va a salir adelante también. ¿Y en esta segunda fábrica, en esta planta de baterías, de cuántos empleos hablamos? Vamos a ver, esta es muy curioso, ¿no? Porque la inversión casi multiplica por 20 o 30 la de la fábrica de autobuses, pero el empleo es parecido, ¿no? Estamos hablando de 2.200, 2.300 empleos. Lo que sucede es que este es, digamos, el caso opuesto. Aquí hay mucha tecnología, hay mucha mecanización y mucha automatización, no tan manual, y una inversión muy, muy grande en todo lo que tiene que ver con eso, maquinaria, recursos, etcétera. Hablamos, pues, por ejemplo, el caso de Switch va a ocupar un suelo de unos 150.000 metros, en el caso de Innovat estamos hablando de 800.000 metros cuadrados. Son dimensiones distintas, pero el empleo es parecido, ¿no? O sea que antes de final de año tenemos la decisión definitiva sobre esta segunda fábrica. Es lo previsible. Lo que nos han dicho es que antes de fin de año ellos mismos han dicho que tendrán la decisión tomada. Alcalde, hablando de dinero, que es una cosa, sé que es una cosa mínima, pero es muy simbólica. Las luces de Navidad, ¿qué van a hacer con ellas? Quiero decir, estamos todos los ciudadanos en casa y que si apagamos la luz, que si tal, que ahorrando todo el mundo, y luego tenemos las ciudades divinas de la muerte con luces a lo Abel Caballero. ¿Aquí qué van a hacer? Vamos a ver, yo creo que las luces de Navidad son las paganas del debate por lo simbólico, ¿no? Son muy espectaculares en un momento en el que a todo el mundo se nos está pidiendo contención y de repente, bueno, pues tenemos las ciudades con esas luces tan bonitas y tal, ¿no? Pero pongámonos en las cifras, ¿no? Y vayamos un poco a la realidad. La iluminación municipal de una ciudad, no quito las luces de Navidad aparte, supone el 1,5% del gasto eléctrico que se produce en una ciudad, ¿no? Y con ello meto todo el alumbrado público, edificios públicos, bueno, todo. Las luces de Navidad, para que os hagáis una idea, las luces de Navidad de Valladolid el año pasado pagamos una factura de luz por ellas de 7.500 euros, desde el 12 de noviembre hasta el 11 de enero. ¿Qué vamos a ahorrar quitando media hora de encendido y media hora adelantando el apagado? ¿Qué vamos a ahorrar? 1.000 euros. Es decir,
es un debate muy simbólico, pero que si luego vamos al grano de la historia, pues es irrelevante. Y luego, pues hay un aspecto que a mí me parece importante. Vivimos tiempos en los que la gente ha pasado por dificultades muy grandes con la pandemia. Un comercio de proximidad con muchísimos peligros, ¿no? Y muchas agresiones. Los grandes centros comerciales, estos no tienen limitaciones, el comercio electrónico. Hombre, tenemos un mes y pico en el que podemos disfrutar de nuestras ciudades bonitas, tener un estado de ánimo mejor y que el comercio se pueda beneficiar de ello, y nos ponemos a poner el foco del debate del ahorro energético sobre las luces de Navidad, pues yo creo que a mí no me parece que sea lo más correcto. Nosotros, como todos los ayuntamientos, porque si no probablemente pues, nos cortarían el cuello, tenemos nuestro plan de ahorro y probablemente se traducirá en 1 hora menos de encendido diario, pero vamos, lo hacemos sinceramente sin mucha convicción. Yo creo que poco se ahorra y probablemente mucho más se perjudica, en este caso, tanto al ánimo colectivo como a las capacidades de venta que tiene el comercio de proximidad, ¿no? Alcalde, este mes tuvo que ir con Juan García Gallardo, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es el líder de Vox aquí, tuvo que ir al Comité Europeo de las Regiones, y cuando él tomó la palabra y empezó a decir aquello de es que están haciendo ingeniería social verde y ustedes son un catastrofismo climático insoportable y tal, usted escribió: ahora es cuando toca pasar el rato de vergüenza ajena. Sí, la verdad es que fue un rato... A ver, hay que conocer un poco también Europa. Yo debutaba en el Consejo de las Regiones de Europa el otro día y la verdad es que es un foro muy chic, ¿no? Un foro de gente muy preparada. Pues ahí están alcaldes, bueno, el de Florencia, al que pues tengo el honor de conocer, gente políticamente relevante que ha ido encaminándose hacia Europa, que es donde yo creo que se producen los debates de mayor altura, de más calado, más pensando en el futuro. El presidente de la región de Tirol anunció que se marchaba de la política en aquel debate después de 35 años de político, y lo hizo apelando a una reducción del tráfico de vehículos. O sea, su discurso de despedida fue ese, ¿no? Y en contraste llegaba nuestro vicepresidente a hablar bueno, pues de los talibanes del cambio climático. O sea, es un momento para mí vergonzoso, ¿no? Yo confieso que pasé vergüenza ajena, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en esta tierra y tenemos que lidiar con ello. Hoy por la mañana yo participaba en un debate con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, un tipo con el que tengo muy buena relación, y hablábamos del cambio climático, de transformación energética, y él se proclamaba un precursor en esta materia, y a la Junta de Castilla y León, al gobierno del que él forma parte, hablaba de que habían sido unos grandes precursores en temas como las redes de calor de biomasa, la implantación de iluminación tipo LED. Y claro, yo no me pude resistir, le dije, hombre, a mí no me vengas a convencer a este foro. El trabajo duro lo tienes en tu gobierno y con tu socio, porque te acusará de llevar perdiendo el tiempo más o menos 2 décadas, que es lo que dices tú que llevas de adelanto en este tema, ¿no? En la práctica, ¿en qué se nota en Castilla y León que Vox está en el gobierno autonómico? En la práctica, ¿en qué se nota? Bueno, se nota en algunas cuestiones que quizá no tienen una trascendencia material, pero que bueno, pues nos tienen un poco preocupados, que es digamos, en las manifestaciones. No hay semana que no tengamos una de nuestro vicepresidente, es decir, que bueno, pues eso de alguna manera genera desasosiego, y nos pasa en algunas cuestiones de fondo importantes. Se ha dinamitado el diálogo social. Aquí hablábamos de la llegada de fábricas. Las fábricas llegan, entre otras razones, porque aquí, en los momentos críticos de la industria, por ejemplo, el momento crítico que vivió Renault hace unos años, los sindicatos fueron un elemento fundamental para sacar adelante las plantas. Y esto lo reconoce la Junta de Castilla y León, lo reconoce la empresa. En fin, aquí cuando una empresa viene dice, aquí hay diálogo social, el diálogo social está en el Estatuto de Autonomía. Pues esto ha saltado por los aires, porque el consejero de Industria ha decidido que se acabó el diálogo social en esta comunidad autónoma, que lo que va a haber ahora es confrontación con los sindicatos, con los agentes sociales, incluso con la propia COE. A la COE la han sacado del diálogo, la han sacado de los procesos de confección de políticas. En fin, yo creo que eso es muy, muy grave, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchas más cosas. Habéis hecho un especial vosotros hace unos días en el programa de Ángels por la mañana de los 6 meses de gobierno, y la verdad es que no han solucionado nada.
no han cambiado nada de lo que era necesario cambiar y sin embargo han introducido problemas y cuestiones que ni estaban en la agenda de la gente, ni siquiera creo que estén en la de sus propios votantes, que yo creo que son los primeros que están empezando a desertar, ¿no? Hablando de votantes, se acercan las municipales. ¿Cómo de inquieto está, alcalde? Cero. No, lo digo... ¿No es un poco sobrado eso? No. Yo soy un hombre muy sincero y suelo decir lo que pienso. Yo he ido... Esta es la 4ª vez que voy de candidato. Perdí una, las 2 siguientes conseguí la alcaldía y nunca he ido tan tranquilo. Lo que no quiere decir que yo no me pueda equivocar, porque el olfato a veces falla, ¿no? Pero, hombre, uno va a unas elecciones, en este caso ya tras 8 años de gobierno, yo creo que con resultados magros entre las manos, con una ciudad que avanza, que tiene un rumbo claro, y estoy convencido en que los ciudadanos de Valladolid, si nos han dado la oportunidad cuando las cosas no estaban tan claras y nos permitieron repetir después de 4 años en los que, bueno, estábamos tomando un poco, asiento, ¿no? Ahora que se empieza a ver lo que es un gobierno como el nuestro, ¿no? Un gobierno progresista, un gobierno de coalición, pero un gobierno que no es sectario, un gobierno que está trayendo buenos resultados para la ciudad, remunicipalizando servicios que estaban en manos privadas, pero al mismo tiempo atrayendo empresas, que potencia la cultura, un gobierno que no da la nota en España. Yo creo que vamos a renovar el mandato, no tengo ninguna duda. ¿El PSOE se juega el ciclo electoral entero, incluidas las generales, en las municipales y autonómicas de mayo? No. Pero además, yo te voy a dar mi opinión, y yo la he trasladado también a Madrid, ¿no? Yo creo que las municipales nos va a ir bien, porque el escenario, en contra de lo que alguno crea, es bastante neutro. El que esté bien en su ciudad va a ganar, el que esté bien en su comunidad autónoma va a ganar y el que esté mal va a perder. Y esto vale para los que estamos en el gobierno y para los que están en la oposición. Los que sean alternativa no creo que vayan a tener un obstáculo en la política nacional. Esto no es 2011. 2011 fue un tsunami, ¿no? Yo creo que ahora las cosas están más equilibradas. Es verdad que el gobierno central ha tenido que lidiar con muchas dificultades, pero yo creo que en líneas generales hay una situación lo suficientemente neutra como para que en las municipales se dirima lo municipal y lo autonómico. Y luego ya vendrán las generales, en las que yo también anticipo mi pronóstico, ¿eh? Yo creo que Pedro Sánchez volverá a ganar. Es que usted es un entregado a Sánchez desde el origen de los tiempos. O sea, usted fue la definición de los convencidos del sanchismo. Bueno, vamos a ver, esto es curioso porque yo tampoco soy amigo de Sánchez, como alguno dice, ¿no? No tengo una amistad íntima o personal con él. Pero sí que creo que, digamos que el momento suyo de llegada a la Secretaría General del partido y sobre todo el momento de su defenestración y vuelta a la Secretaría General, yo sobre todo estaba con un movimiento dentro del partido que pasaba por devolverle a los militantes la voz y sobre todo porque el Partido Socialista recuperara algunas de las esencias que son propias de un partido socialdemócrata y que creo que se estaban perdiendo, ¿no? Yo creo que el PSOE, por ejemplo, no ha perdido la bandera del ecologismo, cosa que ha sucedido con otras socialdemocracias en Europa y les ha ido mal. Creo que no ha perdido la bandera de las políticas sociales y yo con eso estoy muy a gusto. Y en este caso es Pedro Sánchez el que lo encabeza, pero si hubiera sido otro, yo hubiera defendido la misma postura. Hablando de políticas sociales, ¿qué le parece el debate que hay dentro de su partido sobre la ley trans y la autodeterminación de género? ¿Usted apoya la libre autodeterminación de género que va incluida en la ley trans? Mira, te voy a decir una cosa sobre esta ley, ¿no? Y no es por escurrir el bulto, porque no va conmigo, ¿no? No tengo un criterio lo suficientemente formado en torno a esta cuestión, ¿no? Y yo creo que tener un criterio formado de algo y opinar no es garantía de acertar, pero lo que es seguro garantía de equivocarse es opinar sobre cuestiones sobre las que uno no tiene un criterio claro. Me parece una cuestión, lo primero, complejísima, que afecta a cuestiones esenciales del ser humano, que afecta a derechos de menores, ¿no? Y claro, a mí me sorprende ver a gente que lo tiene todo tan claro, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Los que tienen clarísimo que si se toman estas decisiones, poco menos que la infancia está desprotegida, o los que lo tienen tan claro que piensan que un niño con 8 años está impepinable, que tiene que tomar estas decisiones. Yo no lo tengo claro. Y por tanto, respeto, escucho, estoy tratando de formarme una opinión, ¿no? Y creo que este es un tema en el que el debate debería ser
muchísimo más tranquilo, no tan exacerbado, sobre todo porque creo que por mucho que nos empeñemos hay muchos grises, no todo es blanco o negro, y creo que ahí es donde esto se debería dirimir con un poquito más de sosiego, ¿no? Terminamos, alcalde. ¿Qué punto de Valladolid que no esté en las guías y que no sea lo típico que yo ya haya visto las 10, 15 veces que he venido, no puedo perderme antes de irme? Si has venido 10 o 15 veces, Valladolid da para mucho, pero 15 veces, ostras, no sé, hombre. A mí el pasaje Gutiérrez me gusta mucho, no sé si lo conoces, pero a mí es un rinconcito de Valladolid que me parece que tiene un toque especial y mucha gente no lo visita. Ahora quizás se ve más, pero yo recomendaría darse una vueltecita por el pasaje. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y vamos a ponerle un poco de música en directo a esta noche de radio con Rocío Torio. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No es la primera vez que estás en este Teatro Calderón. Tú has actuado en el escenario con tu compañía de teatro. Sí, con La Nave &Co, precisamente, que es una compañía que nace aquí, en el Teatro Calderón, por un proyecto que tiene La Nave, ¿Sí? La Nave Junior y La Nave Senior, que me parece una labor súper importante, la verdad, para seguir creando tejido cultural aquí en Valladolid. ¿Qué nos vas a cantar, Rocío? Pues voy a cantaros un tema mío que se llama Mi Prioridad, que bueno, habla un poco de un corazón roto, pero al que quiero darle una vuelta, quiero dejar ese orgullo a un lado y un poco cuidar el amor propio. Vamos allá. Hay cosas que no se eligen y yo no elegí amarte. De todo lo que te dije, la herida es la peor parte. Sigue abierta después de meses, te está costando curar. No entiendo por qué aún me dueles. Hay días que quiero llorar. Suelto el llanto en mis sueños. Tú me miras sin expresión. Soy un muñeco sin dueño. Me has dejado sin corazón y yo me ahogo con esta ola que viene y va en mi mar. He decidido no callarme nada, mis sentimientos, mi prioridad. Y tengo que coser la herida otra vez. Mi orgullo debe desaparecer por un tiempo y tengo que superarte otra vez. Ya parece definitivo, no habrá otro intento más de volverte a tener. Oh, 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 oh. Y estoy en casa, tus besos son como mi hogar. Debería hablar en pasado, ya nada es a mi pesar. No te ha costado nada volverte a superar. Me pregunto cuánto hace que me dejaste de amar. La vida da muchas vueltas, en círculos vamos tú y yo. Me rodea la incertidumbre, de pronto escucho tu voz y yo me trago mis lágrimas y el pecho me va a explotar. Con ellas regaré mis flores, aún tengo mucho más que dar y tengo que coser la herida otra vez. Mi orgullo debe desaparecer por un tiempo y tengo que superarte otra vez. Ya parece definitivo, no habrá otro intento más
de volverte a tener, de volverte a querer, de volverte a tener, de volverte a querer, de volverte a tener, de volverte, de volverte. Y tengo que coser la herida otra vez. Mi orgullo debe desaparecer por un tiempo y tengo que superarte otra vez. Ya parece definitivo, no habrá otro intento más. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y el tiempo para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues nos encontraremos un poco de todo. Quien quiera ir a la playa y tenga la posibilidad, pues tiempo ideal en el Cantábrico, pero sobre todo en el Mediterráneo, con el agua todavía por encima de los 20 grados y tierra adentro máximas de 25 a 30 grados. Solo va a refrescar un poco durante las noches. Y la lluvia, que ahora cae y lo hará durante prácticamente toda la madrugada en gran parte del centro y en menor medida en el resto del interior peninsular, se repetirá la tarde y noche de mañana, también la tarde del domingo. Hasta mañana, hasta el lunes, Carbó. Hasta el lunes, buen fin de semana. Con Italia estrenando primera ministra ultraderechista, con Reino Unido en colapso político absoluto, con Macron aprobando sus presupuestos por decreto porque no los puede sacar de otra manera y con la izquierda presentándole una moción de censura a su gobierno en Francia, con todo este panorama, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sacado hoy pecho en Bruselas de la estabilidad política española. Lo ha hecho tras confirmarse hoy a mediodía, a las 2 terminaba el plazo, que Esquerra, PNV, Bildu no presentan enmiendas a la totalidad del presupuesto, lo que allana ya casi definitivamente el camino para la aprobación de las cuentas. Que estamos viendo en Europa o también en el Reino Unido la necesidad de tener gobiernos estables, el valor de la estabilidad política en un momento de extraordinaria incertidumbre. Y creo que el gobierno de España está otorgando estabilidad política a un momento de alta incertidumbre. Quiero recordar que desde el año 2015 no se aprobaban 3 presupuestos generales del Estado en tiempo y forma. Bueno, el jueves que viene los socios de investidura van a ayudar al gobierno a tumbar las enmiendas a la totalidad de la derecha, que es el primer gran trámite parlamentario de las cuentas, todo fruto de una negociación que aún tiene que continuar y que en el caso de Esquerra ellos insistían en vincular los presupuestos con la reforma del delito de sedición. Finalmente han sacado ese asunto de sus exigencias. El gobierno ya les había dicho que no iban a vincular una cosa con la otra, que no tiene nada que ver la sedición con los presupuestos. En eso ha insistido hoy Sánchez, aunque no ha cerrado la puerta a la reforma, pero no vinculada a los presupuestos. Inma Carretero, jefa de política de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy el presidente ha querido extenderse en su posición sobre la reforma del delito de sedición con un mensaje dirigido claramente a Esquerra. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios, pero desde luego el Gobierno de España mantiene su compromiso de, si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura, uno personal mío. Pero en todo caso nada tiene que ver una cuestión con la otra. Respondía así Pedro Sánchez en Bruselas poco después de que sus socios hayan despejado el camino en las Cortes de los terceros presupuestos de la legislatura, los terceros consecutivos, los últimos que le permiten repetir ese mensaje de estabilidad a pesar de la minoría parlamentaria de la coalición. Sánchez va a tramitar estas cuentas de 2023 apoyándose en el bloque de la investidura, pero aspira a hacerlo con un soporte incluso superior, porque el Gobierno negocia estas cuentas con 10 partidos, 190 escaños en juego frente a los 156 que suman los grupos que han pedido la devolución de las cuentas, entre ellos el PP, Vox y Ciudadanos. Con los socios han sentado las bases para el acuerdo, el PNV ha pactado la renovación de la ley del cupo, Bildu trabaja en un paquete social y Esquerra sigue diciendo que están lejos, pero dan margen para el acercamiento, negociando, dicen, sobre todo inversiones pendiente y el contenido de la ley de vivienda. Así que ahora Hacienda tiene que ir tejiendo
viendo grupo a grupo el acuerdo definitivo, pero por lo pronto Sánchez tiene garantizado que el jueves los presupuestos van a salvar con holgura los vetos de la oposición. Gracias, Inma. Morillo, es potente el mensaje que manda a Europa España, el gobierno de España, que lleva toda la legislatura en minoría parlamentaria, pero con unos apoyos robustos. Y unas negociaciones agónicas, porque la situación que se vive en el Congreso, cada vez que hay que sacar adelante un decreto ley o convalidar un decreto ley o salvar una ley, quiero decir que estos partidos que prestan su apoyo no lo ponen fácil y a veces pues tensan y tiran de la cuerda. Es verdad que hoy el Gobierno, eso un poco se nota, trasladaba un mensaje de tranquilidad, de que no iba a haber enmienda a la totalidad, pero Esquerra quedaba nada y menos para que se cerrara el plazo de registro y no confirmaba abiertamente que no iba a presentar esa enmienda a la totalidad, que supondría de entrada decir no y cerrar la puerta a la negociación. Queda un camino largo. A mí me parece que la posición de Esquerra no se puede desvincular de lo que les está pasando en Cataluña. Tienen un gobierno roto, en minoría, que necesita de apoyo y el PSC puede jugar un papel inteligente. Yo no digo que esto sea te apoyo los presupuestos españoles a cambio de que tú me apoyes los presupuestos de la Generalitat o de Cataluña, pero es verdad que, hombre, que el campo de juego saliendo Junts del gobierno para mí se abre y es distinto. Yo creo que Esquerra también, aunque no lo pueda verbalizar, y menos con unas elecciones a la vuelta de la esquina, tiene claro que la reforma de sedición, ahora mismo, en este momento, en esta legislatura y en la situación tan fragmentada, no se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que si de cara a la galería siguen insistiendo en eso, es porque es un mensaje que tienen que lanzar a su ala independentista, pero a mí me parece que por ahí no van los tiros ahora. Rico. Bueno, a ver, a mí me parecen unos presupuestos, hay que ir siempre al contenido, muy buenos porque son electoralistas, ¿no? Yo defiendo las medidas electoralistas porque determinados políticos y periodistas también le ponen el sello como algo que se entiende que se adopta en un momento determinado para ganar votos. Bueno, para mí, si las medidas son buenas, me parece estupendo. Por lo tanto, yo, frente a la crítica de electoralismo, creo que hay que dar la vuelta y me parecen los mejores presupuestos de este gobierno porque son electoralistas. Electoralista es subir 8,5% las pensiones, me parece estupendo. Las medidas sobre el IRPF, de hecho, de forma que se baje a los que tienen menos ingresos y se suba a los que tienen más, me parece estupendo. Es el presupuesto con un gasto social récord, reforzar la atención primaria, educación, dependencia, becas. ¿Significa eso que no haya problemas? No, obviamente la situación que se vive es muy preocupante. Bueno, la guerra de Ucrania sigue ahí, la inflación sigue disparada y el año que viene va a estar muy por encima de lo que se pensaba. Seguro que los presupuestos, como todos, pecan de optimismo a la hora de los ingresos, ¿no? O si se quiere poner otro adjetivo también me parece bien, pues que los gobiernos sistemáticamente se confunden a la hora de calcular ingresos, siempre ponen más de los que luego realmente ocurren. Pero bueno, para mí eso es la esencia y lo que hay que analizar. Luego, efectivamente, hay analistas que desde el día anterior a la formación del gobierno anunciaban que iba a quebrar. Es verdad que han tenido múltiples discusiones, pero es que es normal porque son dos partidos, si no serían uno. Y ahí hay un mensaje de estabilidad, como tú decías o planteabas en tu pregunta, ¿no? Y yo creo que eso es la esencia. Obviamente falta una parte por negociar, pero a mí yo creo que sería realmente asombroso y disparatado que no terminasen saliendo estos presupuestos, ¿no? Simón. Tres cosas muy rápidas. La primera, no ha habido ningún caso en el que un presupuesto que haya pasado el trámite de enmienda a la totalidad luego no haya sido aprobado, porque luego viene el voto por secciones que se hace para cada ministerio y ahí hay ajustes de matiz, pero es muy extraño que cuando un partido ya ha permitido la tramitación del presupuesto, luego cambie y al final termine votando en contra. Esto no ha ocurrido y por lo tanto yo creo que estos presupuestos tendrán una tramitación plácida, independientemente de cuál sea la
discusión. Creo, y ese era el segundo punto, que será plácida porque son, como decía Manuel Rico, unos presupuestos electoralistas porque son expansivos, porque siempre son expansivos en año electoral, porque todos los gobiernos tienen muchos incentivos en año electoral para hacer más transferencias y más gasto, y además porque coincidiendo con el último año de la legislatura, los socios parlamentarios del gobierno tienen un incentivo claro, que es que no sabemos cuál es el próximo gobierno que puede salir de aquí a un año. Puede ser que sea de un signo político en el que nosotros no podamos participar de la negociación. Así que si quiero atraer algo a mis territorios o quiero arrancar concesiones al gobierno nacional, ahora o nunca, porque luego no sabemos lo que puede pasar y yo también tengo elecciones en las municipales, por eso el PNV ha esperado a que Bildu primero dijera que no, para decir que el PNV que ha arrancado el cupo porque se miran de reojo, y bueno, esto ya nos lo sabemos porque hay un poco de gesticulación. Pero para mí lo interesante es que más allá del tema de la estabilidad o no, porque yo creo que el momento de mayor inestabilidad crítica de este gobierno ha sido la reforma laboral. Es decir, esa ha sido como una ley que si no pasaba, aunque no fuera un presupuesto, esto hubiera trastocado la legislatura entera. Quiero recordar que los castellanos y leoneses estabais a una semana de votar cuando se votó la reforma laboral. O sea, ¿cómo sería la historia de diferente si hubiera decaído, ¿no? Pero bien, la agenda legislativa que le queda al gobierno, ¿no? Que no es solo estos presupuestos, sino que queda vivienda y ley trans, que yo creo que son dos elementos que van a generar todavía mucho ruido. La ley trans, ruido interno entre los diferentes socios, pero la de vivienda, porque es fundamental. Porque es que la ley de vivienda es una cosa que se lleva negociando desde el principio de la legislatura y yo creo que es uno de los temas mollares económicos que tenemos sin resolver todavía en España. Ley trans, ¿cuánto daño le puede hacer al PSOE empezar a dividirse públicamente ahora sobre este asunto? Yo creo que mucho. Y yo creo que, e incluso ni siquiera tomando posición sobre este tema que la tengo, pero yo creo que eso es más irrelevante, yo creo que un problema con el que nos estamos, o que se está viendo dentro del movimiento feminista, es que se han elegido las causas más divisivas en un contexto en el que la amenaza reaccionaria es más fuerte. A mí esto es probablemente lo que más me llama la atención. Cuando tú tienes una bancada enfrente que está directamente impugnando la esencia mismo del feminismo, tú coges tanto ley trans como legalización de la prostitución, que son dos temas muy divisivos, que además tienen roces también con el movimiento LGTB, que por lo tanto, ¿qué hace? Cavar trincheras dentro de tu propio movimiento en un contexto en lo que tú lo tienes que hacer es fortificarte cara a las amenazas de fuera. O sea, se me ocurren tantas causas transversales ligadas a los efectos de la COVID-19 en la conciliación laboral o en la brecha salarial. O sea, se me ocurren tantas causas posibles, mucho más transversales que estas, que se han elegido las batallas más divisivas. Y yo creo que esto es algo que penaliza y mucho, debilitando esencialmente a los movimientos que son clave para que luego la izquierda tenga alguna oportunidad. ¿Y tu posición? Lo discutimos en otra tertulia porque la tengo, pero no me da tiempo a resumírtela en un minuto. Mira, hemos venido de Madrid a Valladolid 1 hora en el tren. Yo iba con el ordenador terminando un tema y estos dos señores al lado se han llevado toda la hora hablando de la ley trans y ha sido un debate muy interesante. Yo Acaba de decir Morillo que ella venía trabajando y nosotros... Sí. Por si acaso. Tal cual. Increíble. O sea. Yo también quería intervenir. Después pienso, digo, estaría todo el tren escuchando nuestro debate. Pero ha sido apasionante. Rico pregunta muy bien y unas preguntas siempre muy pertinentes que atornillan muy bien los argumentos. Es verdad, hay muchos choques. Yo estoy a favor de la ley trans. Me ha costado mucho trabajo llegar a esta posición. Tengo muchas dudas, hay sombras, hay cosas que me inquietan, pero yo estoy a favor de la ley. Me da mucha pena ver al feminismo como lo veo, a referentes y a mujeres feministas que son clásicas de esto y que para mí han sido maestras. No entiendo los derroteros por los que caminan, no entiendo esa agresividad, no entiendo que ese debate desde las tripas, cuando al final yo creo que hay que ser generosos y que no me parece que sea una amenaza, sinceramente. Rico, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que es un problema para el PSOE, para empezar, ¿no? Y que obviamente deberían bueno, pues, adoptar una decisión cuanto antes. Al final el problema se ha enquistado tanto, el debate está tan envenenado, es efectivamente bueno, asombroso entre personas que realmente llevan años luchando por lo mismo, ¿no? Que es por ampliar derechos, por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, es como más incomprensible lo envenenado que está, pero la realidad es que está así, que hay declaraciones que prácticamente buscan más ofender a quien ya ven como enemigo más que como adversario dialéctico en un tema.
Y bueno, yo creo que al Gobierno le interesa frenar cuanto antes el debate, porque al punto al que ha llegado, bueno, esta semana ya ha habido una dimisión de alguien tan significativo como ha sido Carla Antonelli, y bueno, pues solo puede ir a peor. Y yo creo que ya ha escalado tanto que es una decisión que prácticamente tiene que adoptar el presidente del Gobierno o muy cerca de ahí, ¿no? A ver, tenemos noticia de última hora. Está publicando el Guardian que Rishi Sunak tiene ya los avales que necesitaba para postularse como como candidato a primer ministro, así que es el primer candidato que consigue los 100 avales, según el Guardian. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí, y eso que ni siquiera ha oficializado todavía Rishi Sunak que vaya a presentarse a las primarias, pero se da por hecho, y el Guardian publica, citando fuentes cercanas, que ya ha conseguido esos 100 avales, esos 100 apoyos de diputados conservadores que se necesitan para participar en el proceso de elección. El plazo para presentarlos termina el lunes. Hasta entonces tienen también Penny Mordaunt, que por ahora es la única candidata que sí ha explicitado que se postula, y también el exministro Boris Johnson para conseguir esos apoyos. Según el recuento del Telegraph, Johnson está en medio centenar de avales y Mordaunt en una veintena. Si el lunes, cuando se cierre el plazo, solo hay un candidato que supere el umbral, en este caso Sunak, para participar en las primarias, sería elegido automáticamente. Si no, votarán los afiliados en un proceso rápido. El partido quiere que sepamos quién será el nuevo primer ministro antes del viernes. Rishi Sunak, Simón, en la carrera. Sí, eso sabíamos seguro que iba a ocurrir, eso sin ninguna duda. Pero se ha confirmado esta noche que tiene los avales. Por supuesto. Ahora lo que está pendiente es saber, porque los partidarios de Sunak creen que pueden intentar desincentivar a los diputados que quieren apoyar a Johnson y después llegar a un pacto con el tercero para que llegue él a una coronación directamente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sabemos seguro es que quien sea elegido primer ministro va a tener un grupo parlamentario muy dividido. Da igual quién sea, va a ser débil. Y todavía más, hay diputados que ya han dicho que si es elegido Johnson, ellos harían lo que se llama crossing the floor, es decir, se marcharían a la oposición y harían que hubiera menos diputados Tories en la Cámara. A ver, es que si nos paramos a pensar, realmente es un delirio que vuelva el tío al que esos mismos diputados se cargaron hace 3 meses y medio. Ya, y encima podría nombrar a Sunak también canciller de Hacienda y ya hacemos el triplete, como si no hubiera pasado. Bueno, venga, esta noche de radio y cine la vamos a despedir con música, con la música de Rocío Torío. Rocío, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a cantar ahora? Humo. Es uno de mis temas nuevos también, que próximamente saldrán en mi próximo y primer trabajo también, en solitario. Y con este tema, bueno, hablo un poco de la tristeza que seguramente muchos y muchas hemos sentido después de la pandemia. Y tristeza, incertidumbre, ansiedad, y que a día de hoy seguimos sintiendo también un poco con todo lo que nos viene, ¿no? Todo lo que está pasando por el mundo. Quiero con este tema reconocer esa tristeza, abrazarla, dejar que se vaya y recordar que luego viene la luz otra vez. Rocío Torío en Hora 25. Se sentía sola y se desvanecía como el humo que flotaba y no podía pensar en otra cosa que en la noche y las estrellas. Ahora tienes todo un futuro para verte. Piensa que todo lo ha hecho mal, luego se arrepiente, pues lo hizo sin
pensar y sin pensar. Las cosas salen porque quieres. Sin pensar, aunque te arrepientas, no siempre duele. A veces ella levita como su mente, nadie la entiende. Lo sabrán cuando la llenen. ¿Y por qué tiene que explicar nada? Ella expone su vida a través de su mirada. No quisiera yo decir que la conozco, pues no soy yo. A ella te la encuentras en el fondo. Por fin salió, y cuando sale es nostalgia. Y me rompe el corazón verme entera y tan cerrada. Volver a la luz. Volver a la luz. Muchísimas gracias, Rocío Torio. Gracias de verdad. Bueno, señores, que nos vamos, que ha sido un placer enorme estar esta noche en este Teatro Calderón de Valladolid, que mañana se engalana para coger una nueva edición de la Seminci, que no se minchi, que ha sido un gusto vernos, sonreírnos, reírnos y ahora cuando termine, abrazarnos. Gracias, Valladolid. Hasta la próxima. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.